¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la asistencia el día de hoy. Tenemos una actividad que está bien copada y tenemos harta gente en las casas observando. La sala chica sí que probablemente va a ser, no va a ser tan necesario estar con micrófono. Es que los que están en la casa pueden ir haciendo preguntas a través del chat. Tenemos a algunos secuaces que están viendo las preguntas en la casa. Y la idea es que las charlas van a ser un poco cortitas, van a ser charlas van a ir, van a ir charlas de 8 a 10 minutos de distintos como entes súper fundamentales para el proceso de Fonder, entre ellos los principales que primero va a presentar desde ANIL, nos van a presentar en el fondo cómo se viene el modelo de Fonder de este año un poco, antes de que salgan las bases, así que vamos a ver qué se puede decir que no. Después vamos a tener a representantes de nuestra DTD. Después vamos a partir con un ciclo de 3 charlas de distintos colaboradores que pueden ir en torno a los proyectos que vayamos como escuela, como facultad, como universidad. Y primero va a ser el Instituto de Salud Pública, que vienen dos representantes, ya los vamos a presentar a todos. Después Salud Digital del MinSal y por último un servicio de los baños de casa. La idea es que las charlas van a ser cortitas, más expositivas, bien al callo de lo que pueden hacer y no hacer desde la perspectiva del Fondet, y después vamos a pasar a un panel de discusión de preguntas y respuestas. ¿Ya? Así que durante las charlas traten de anotar las preguntas, o sea, de que la pregunta que tengan que hacerle a la NIL o a la Cara Torres o a quienes estén al principio no se les olviden y la puedan hacer al final cuando tengamos el panel de discusión. Lo mismo en la casa para los que estén observando, anótenlas, las pueden ir creando en el chat y nuestro equipo nos va a hacer de eso. Además, nos acompaña Lorena Rampajol, que nos va a ayudar con la moderación hoy día en el panel. Y sin mayor preámbulo, partamos con nuestro primer invitado, que viene desde la ANIP. Vamos a tirar la presentación para allá. Y lo que se Entonces, Consuelo Bruno nos acompaña desde ANIP y nos va a hacer una presentación, ojalá motivante, en torno a lo que podamos hacer hoy día, ¿no? Debería funcionar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía Juan Pablo Soto, es un momento difícil para nosotros para poder salir, para poder contar detalles de un concurso que está todavía en escritura. Estamos en este momento, de hecho, justamente discutiendo intensamente si es que vamos a incorporar modificaciones, qué tipo de modificaciones y cuáles van a ser los énfasis de esas modificaciones. Así que yo vengo a presentar más bien en términos generales qué es el FONDEP y qué es lo que se espera de un proyecto FONDEP, que eso no va a cambiar, ese es el objetivo del instrumento y eso se va a mantener. Y voy a tratar de dar algunas intenciones en el fondo de cuáles son los elementos que hemos detectado que hay que reforzar y que estamos en esta configuración interna de ver cómo lo trasvasijamos, lo traspasamos a las bases. No más. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, al ser ustedes una facultad de las ciencias de la salud, creo que es importante partir desde una mirada muy básica de cómo se desarrolla o cómo nace una idea que podría llegar a tener una aplicación. Porque en general la mayoría de los investigadores del ámbito de la salud o son clínicos, definitivamente con un perfil muy clínico, o son en realidad investigadores de las ciencias básicas, ¿cierto? Y en las ciencias básicas lo que se busca es responder preguntas que surgen de la inquietud del conocimiento. Y no necesariamente cuando uno plantea en el fondo las hipótesis sobre el funcionamiento de una proteína o de una ruta metabólica o de cómo se altera una ruta metabólica producto de alguna patología, estamos pensando en buscar una terapia de esa patología. Y más bien surge en el camino la oportunidad de descubrir
elementos que podrían tener un valor distinto y que por lo tanto se pueden aprovechar en un camino que es de investigación aplicada. Entonces, en general, toda innovación surge desde una generación de conocimiento. Y esa generación de conocimiento, parte de esa generación de conocimiento va a generar información que permite definir que podríamos tener una aplicación. Y recién ahí surge lo que es la investigación aplicada, ¿cierto? Y en esa investigación aplicada entonces nos ponemos a validar ciertas hipótesis de que efectivamente esa proteína, esa molécula, podría servir para, tiene cierta correlación con, y podemos entonces acercarnos a un desarrollo tecnológico que, por ejemplo, nos permite hacer un kit de diagnóstico basado en la molécula que detectamos que tenía alta presencia en el suero de pacientes con cierta patología. Nosotros tenemos en la Subdirección de Investigación Aplicada una gama de instrumentos que buscan acompañar este proceso desde la aparición de este conocimiento con posible aplicación hasta la innovación. El programa FONDEF, aquí es el escrito, con el IDEA I+D, que es el que parte de un nivel de desarrollo tecnológico, que es el que hablamos como de manera general, que nos permite definir en qué posición de este camino estoy. Parte del TRL2 cumplido, que es el más bajo, ¿ya? Luego se busca enganchar con el IDEA de... ¡Ah! Se me apagó. Con el IDEA de tecnologías avanzadas, que se engancha en el TRL3, pero tiene ciertas particularidades bien especiales ese instrumento, porque se enfoca en proyectos que requieren una alta inversión o en equipamiento o en actividades muy costosas o en tiempo. Entonces da, por ejemplo, un espacio que el IDEA I+D no presenta para desarrollar, por ejemplo, en agronomía, el desarrollo de nuevas variedades, que necesitan años de prueba en campo para poder verificar. O en el caso de la salud, podrían ser pequeños ensayos clínicos, que con 230 millones y 2 años, que es el IDEA I+D, o en investigación tecnológica, no alcanza simplemente esa plata. Tecnología avanzada alcanza hasta 600 millones, gracias, hasta 600 millones por hora, ¿ya? El IDEA de investigación tecnológica busca enganchar con los resultados del IDEA I+D, que debieran avanzar desde un TRL2 hasta un 4, para poder avanzar en lo que es propiamente tal las validaciones en entorno real. Vamos a ver esto en un ratito más. El FONIS, que no sé cuántos de ustedes son también amigos del instrumento FONIS, porque ese es un instrumento que es absolutamente de salud pública y busca generar impacto en políticas públicas en salud. Es un ámbito bien específico. Entonces, aquí también es importante distinguir qué tipo de proyectos tienen o qué tipo de desarrollo tienen ustedes en mente para poder decir, yo no soy un FONIS. Este desarrollo tiene que ir por la ruta del FONDEF. O en verdad decir, no, lo que yo busco es que en verdad es evaluar cómo está funcionando esta política, levantar información sobre cierta patología y poder desarrollar o aportar al desarrollo de una política pública en ese sentido. Entonces son un FONIS. Porque no es trivial y se nos confunden mucho, ¿ya? Nosotros ahora estamos evaluando un concurso FONIS y tenemos muchos proyectos que son FONDEF en realidad, que no corresponde a ese instrumento. Parte del trabajo que estamos haciendo intensamente en este momento es justamente buscar definir mejor cómo ustedes pueden identificarse con cada instrumento, ¿ya? Estamos teniendo mucha repetición de postulaciones, por ejemplo, entre el IDEA I+D y la investigación tecnológica. Pero el punto de partida es radicalmente distinto. O sea, si tú ya estás en una validación en entorno relevante, no deberías estar pensando en una IDEA I+D. Tú tienes que apuntar a la investigación tecnológica. Entonces, aquí hay varios elementos sobre la mesa. Hacer una postulación no es trivial.
Para ustedes es un esfuerzo que no es menor. Para nosotros, evaluarlo también. Entonces, si se juegan las cartas de manera adecuada, al final vamos a ganar todos, pues, porque ustedes en vez de postular 3 proyectos al año, o sea, ponen todas las cartas en hacer un buen proyecto para el instrumento que de verdad les corresponde. Luego tenemos los instrumentos que aportan más al emprendimiento. El VIEW es un espacio en el que se valoriza los resultados de la investigación y en particular de los estudiantes de pregrado y doctorado, y da un espacio para que se generen empresas spin-off que puedan tomar los resultados de estas investigaciones que ellos en general desarrollan como parte de su tesis, y genera entonces un espacio para que este estudiante pueda después seguir creciendo como un emprendedor en torno a esa solución o ese resultado. Y en general, desde el PIU se escala a una startup ciencia que también da financiamiento para las etapas iniciales de emprendimientos de base científico-tecnológico. Y tenemos además, por supuesto, una serie de instrumentos que son de soporte a todo este esqueleto. Las OTL y los hubs tienen que ser vuestros aliados, porque a lo mejor ustedes no manejan el concepto de TRL y no tienen idea de cómo clasificarse en esta línea, pero su OTL sí sabe, y su OTL tiene el deber de apoyarlo y acompañarlo. O cómo van a levantar empresas socias que los acompañen en el desarrollo de los proyectos FONDER. Ahí también es rol de la OTL poder hacer el apoyo, acompañarlo para poder levantar los elementos de mayor valor de su propuesta y poder salir a buscar empresas que los acompañen. Hay un instrumento nuevo que lleva un par de años de existencia en la NIR, que no es de la Subdirección de Investigación Aplicada, pero yo lo quise traer igual, que son los anillos tecnológicos. Porque los anillos tecnológicos dan un espacio, tal vez una cosita antes. Yo estoy partiendo de la base que todos saben que el programa FONDEF exige la participación de entidades socias. Entonces yo cofinancio como ANIR el costo total de un proyecto que es cofinanciado por entidades socias que están interesadas en los resultados que se puedan generar en este proyecto, con mira a que aquí hay un potencial impacto futuro. Los anillos tecnológicos generan un espacio de trabajo con la empresa en un alto nivel de incertidumbre. Aquí el anillo tecnológico debiera proponer trabajar en conjunto con cierta industria o cierta empresa para investigar elementos que puedan ser el dolor de esa empresa, sin ningún fin a priori. A diferencia del FONDEF, en el que yo ya trabajo con esa empresa para el desarrollo del kit de diagnóstico para tal enfermedad, basado en tal molécula. El anillo tecnológico te da un espacio para trabajar, conocerse, buscar espacios de trabajo conjunto y ojalá encontrar los elementos de interés que puedan permitir avanzar hacia un FONDEF. Aquí están los terrenos. Esto es súper importante porque marca, en el fondo, el punto de entrada y esta clasificación de cómo yo sé si tengo que postular a una idea I+D o a una investigación tecnológica. Y quise traer lo que en particular se relaciona con vuestra formación o vuestros intereses. Ejemplos de la ruta de desarrollo de vacunas o productos biológicos, dispositivos médicos, farmacia. No alcancé a agregar las plataformas TIC, pero las podemos conversar igual. Aquí el punto importante es que el FONDEF IDEA I+D parte de un TRL2 cumplido, ¿ya? Eso, por definición, es que es la formulación del concepto tecnológico ya existe. Eso quiere decir que yo tengo claridad de lo que quiero hacer. Que quiero hacer un kit de diagnóstico basado en estas moléculas o en este tipo de moléculas para tal cosa. Son 3 elementos básicos que tienen que estar definidos. Entonces, no puedo partir una idea I+D
buscando marcadores moleculares que se relacionen con la enfermedad. Eso tiene que estar hecho. Tengo que partir de esa base. Y eso podría ser resultados vuestros o resultados publicados. Pero ojo, cuando trabajas con resultados publicados, porque tiene que haber una cierta apropiación de esos resultados antes. Porque siempre hay que validar lo que nos dice el paper. Porque claro, el paper dice que si tú extraes los elementos de la planta de cierta manera, vas a obtener un cierto perfil en el cromatograma, pero pucha, de allá que nos resulte, a veces nos pasan varias veces. ¿Ah? Entonces tenemos que partir con que nosotros somos capaces de obtener esas moléculas con las que yo quiero trabajar, no solo que el paper dice que de esa planta sale. Entonces, a nivel de vacuna, es que en realidad el TRL2 es transversal. Siempre hay un trabajo previo, por supuesto, de investigación que genera conocimiento, que me correlaciona ciertos elementos para poder decir, aquí hay una posible aplicación. Si yo tomo A más B, yo puedo usarlo para C. Y se requieren, entonces, ciertos resultados de laboratorio que me permitan demostrar que yo soy capaz de juntar A más B, por lo menos. ¿Ya? En el caso de las plataformas digitales, que no lo tengo acá, muchas veces nos llegan proyectos que postulan, en el fondo, desarrollar una plataforma digital que aprovecha los datos del censo respecto de las enfermedades para desarrollar una plataforma que permita gestionar de mejor manera o apoyar la gestión del hospital para el seguimiento de los enfermos diabéticos. Pero nos llega el proyecto porque el dato existe. ¿Usted tiene el dato? ¿Usted tiene acceso al dato? ¿Usted sabe cuál es el formato de ese dato? Porque es muy distinto que tú me digas el dato existe, a que tú consigas tener acceso y a que sepas qué formato tiene para poder trabajarlo. Este reloj, en el caso de los digitales, se refiere a eso. Al tener en tus manos los elementos que te permiten trabajar. Y aquí es un poco lo mismo, solo que entonces el espacio que da el ideal más D es para desarrollar el TRL3 y 4. Entonces, cuando hablamos de vacuna, el TRL3 busca, alcanzan a ver, yo no. Síntesis de series y pruebas de eficacia, toxicidad in vitro. Y luego pruebas de farmacocinética, toxicidad in vivo. Nivel no GLP en modelos animales para identificar las moléculas de partida. Ojo con esto de identificar moléculas de partida. Porque no se trata de identificar desde un pool de la batería de la biblioteca de moléculas del NCBI, ¿no? O sea, yo puedo tener 10 moléculas. Y lo que busco acá es identificar las mejores candidatas. Pero yo ya estoy partiendo de un foco súper claro de qué tipo de moléculas en qué sirven. Y acá está todo el respaldo de por qué es ese tipo de moléculas que yo necesito. Obvio que si yo acá estoy partiendo de una investigación que me propone recién la aplicación, yo no voy a saber, que aquí se me olvidó la química, pero si el isómero A o el B funciona mejor o tiene mayor estabilidad. Entonces, para eso necesito ese TRL3, para aterrizar dentro de este pool cuáles son las que funcionan mejor. Muchas veces tenemos combinaciones de moléculas y entonces también puedo tener interacciones entre ellas y poder definir entonces, en verdad estas dos se potencian o estas dos no aportan nada, ¿ya? A eso se refiere ese identificar moléculas, ¿ya? Es el segundo nivel de profundidad ya. El TRL4 busca ya escalar esta producción a prototipos de escala de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Yo ya identifiqué cuáles son las moléculas que voy a usar y definí mi vacuna se va a basar en este anticuerpo y ahora tengo que ser capaz de producirlo.
porque acá lo tenía en platita, así, extraigo, y el sobrenadante, los centrifugos, pero aquí no. Si yo quiero desarrollar una vacuna, tengo que ser capaz de implementar un sistema de producción a escala, que después pueda permitir llevarlo efectivamente a una industria. En investigación tecnológica, parte del TRL5 en adelante. Quiere decir que yo ya demostré que soy capaz de generar esa vacuna en un sistema de producción y ahora enfrento todos los desafíos que significa producirlo y luego, por supuesto, la fase clínica que lamentablemente en Chile nos queda fuera, ¿cierto? De lo que es el costo que yo puedo financiar con 200 millones. Acordemos. En el desarrollo de dispositivos médicos la ruta es bien parecida, ¿ya? Parto de la definición de que yo quiero un dispositivo que funciona de tal manera, que se basa en estos elementos. Yo tengo, por ejemplo, libertad de acción sobre la propiedad intelectual que pudiera existir de esos resultados médicos. Eso es importantísimo en los dispositivos médicos, porque muchas veces damos por sentado, por ejemplo, que yo puedo usar el anticuerpo para desarrollar un kit de diagnóstico. Pero resulta que el anticuerpo está protegido y está patentado, y la patente dice que está limitado el uso para otros, para desarrollar sistemas de diagnóstico. Entonces ahí es importante sentarse a evaluar cuál es el campo de acción libre que tengo sobre esas moléculas, sobre ese dispositivo que estoy pensando. El TRL3, ¿cierto?, que parte ya en el FONDEF+D, busca recoger los datos experimentales, análisis alternativa de diseño y prueba de concepto inicial con modelos de laboratorio. Probar distintos materiales. Por ejemplo, no me acuerdo si es de esta facultad o no, la arteria o vena sintética. Bueno, desarrollo un sistema para hacer muy burdamente parches en nuestro sistema circulatorio a través de sistemas sintéticos que permitan suplir la falta de arteria. Tendré que probar la flexibilidad de los distintos materiales, la capacidad de poder insertarse y orgánicamente con el sistema que ya está funcionando, por supuesto que no produzca rechazo en el organismo. Todo ese espacio es el que te da el ideal imagen. Pero partiendo de que yo ya sé que quiero hacer A, B para C. Y finalmente, yo creo que más que farmacia, me dijeron que aquí no está muy enfocado en farmacia, así que voy a retomar las plataformas digitales. Si yo estoy partiendo de la base que yo tengo el acceso a los datos, que tengo los datos, que sé qué formato tiene, entonces en el IDEA+D yo debería proponer los algoritmos, la construcción, para qué, construir la plataforma y validarla, ¿ya? Aquí, ojo, porque lo que se espera avanzar en general el FONDEF+D salta en 2 TRL. Eso por supuesto que es muy variable del área de desarrollo. Yo no le voy a pedir a una vacuna el mismo salto en TRL que le voy a pedir a una plataforma digital. Por eso está libre en las bases la descripción de cuánto tiene que avanzar. Sí tiene que avanzar, eso sí es una exigencia. Pero si yo estoy proponiendo una plataforma digital, no va a ser muy bien evaluado que yo solamente llegue a construir. Entonces, se espera que esa plataforma avance lo que más pueda relacionado con el subsidio que estoy pidiendo, con el tipo de plataforma, con el usuario que la va a usar. Y aquí quiero recalcar un elemento importante que tiene que estar presente en todo el desarrollo. Si aquí siempre estamos buscando mirar lo que yo quiero obtener como producto o servicio, el usuario tiene que estar presente en toda la línea de desarrollo. Yo no puedo desarrollar una plataforma, aunque sea solo una plataforma, sin preguntarle al usuario con qué plataforma trabaja él, porque se tiene que conectar. Tiene que generar un output del formato de datos que pueda funcionar con el formato de datos que ellos usan regularmente. Porque si no, esa plataforma va a quedar muy bien guardada en un cajón. Porque las enfermeras
no quieren más complicaciones, porque su vida ya es suficientemente agotadora. Entonces, si esa plataforma no le va a hacer la vida más fácil, no la van a usar. Entonces yo debería partir en el TRL3, yendo a hablar con la industria y preguntándoles qué necesitan y qué cara, qué forma tiene que tener este elemento para que les sirva y para que sea usado. Ese es uno de los grandes énfasis y cambios que vamos a hacer en el IDEA 2025. La participación de las entidades socias desde etapas muy tempranas de lo que llamamos la co-creación. Yo no puedo estar en mi laboratorio proponiendo un dispositivo médico sin salir a hablar con el que va a usar, el que va a fabricar, el que va a comercializar ese dispositivo. Porque no basta con que yo le pregunte a Google si hay mercado para eso. Porque quiere decir que yo tengo que preocuparme de que haya disponibilidad del material que yo quiero usar para poder fabricarlo. Porque a lo mejor resulta que el material que yo estoy eligiendo es un material tremendamente caro y al fabricante le va a dar inmediatamente rechazo, es decir, no, con eso yo no voy a trabajar. Y hice un desarrollo de 4 o 5 años basado en un material que está descartado como punto de partida de cualquier fabricante. Entonces no sirve. Estos son los contenidos del proyecto Fonder hasta el año pasado. No creo que cambien mucho en su esencia, ¿ya? Van a cambiar los énfasis, probablemente. Como les decía, la solución final, el grupo objetivo, el mapa de ruta. ¿Qué quiere decir mapa de ruta? Yo vengo a presentar mi proyecto Fonder con un socio. Entonces yo voy a desarrollar una molécula terapéutica. Y mi socio es la farmacia, que es la farmacia la que lo va a vender. ¿A ustedes les parece consistente ese planteamiento? No. Puede ser útil tener una farmacia, ayuda, por supuesto. La farmacia me puede decir, sí, tal tipo de medicamento se vende más o menos. Pero en realidad es la farmacéutica la que yo necesito como socia, no la farmacia. ¿Ya? Y necesito, por ejemplo, distinguir si este socio es productor y comercializador o solamente productor. Y existe otro actor que es el comercializador. Ese es el mapa de ruta. Es lograr entender cómo la solución que yo quiero desarrollar, primero, va a llegar al usuario final, cómo la tengo que desarrollar, cuáles son las etapas que yo tengo que enfrentar. Es muy distinta la ruta de una plataforma digital a la ruta de una vacuna. Entonces, si yo quiero embarcar en el desarrollo de una vacuna, tengo claridad de cuáles son los pasos y las barreras de seguridad, normativa, con quiénes me voy a tener que ir aliando en el camino para poder avanzar paso a paso. Sabemos que las vacunas en general es muy difícil en Chile conseguir un socio que sea el comercializador o el productor final. Perfecto, pero entonces debería apuntar a tener a alguien que tenga experiencia de haber hecho ese camino, de haber participado de desarrollos tempranos para después generar las ventas a la farmacéutica para las etapas clínicas más avanzadas. Entonces, pensar cuál es ese socio es tremendamente importante, porque además me tiene que ayudar a elaborar la solución, porque en el presente yo tengo que saber cuáles son los requisitos que tiene que cumplir mi solución futura para que funcione, para que sea usada. No puedo aislarme y no preguntarle a ese usuario. ¿No lo creen? Las preguntas después más rato. Ahora seguimos con Carolina Torres, que nos acompaña desde la ETT, que es la jefa del proyecto I+D. Muchas gracias, Caro. Bueno, mientras... está ahí ya la presentación. Bueno,
Buenos días a todos, yo soy Carolina Torres. Como bien mencionaba Consuelo recién, acérquense a las OTL, decía. Bueno, nosotros somos la OTL, la Dirección de Transferencia y Desarrollo es la OTL, en donde me gustaría partir diciendo que, bueno, nosotros impulsamos la transferencia de resultados de investigación para que estos tengan un impacto, ojalá en Chile y en el mundo. Entonces, para que nosotros podamos cumplir esta misión, tenemos que tener resultados de investigación. Y los resultados de investigación son los que podemos obtener a través de proyectos como FONDEP. Entonces, por eso es que nos motiva el poder incentivar la postulación de proyectos para que tengan instancias a través de las cuales llegar a obtener resultados de investigación, los cuales si son co-creados con quienes los necesitan, van a tener más chance de poder finalmente ser transferidos y que alguien los utilice. Así que ese era mi punto de partida, porque nosotros en el fondo queremos motivarlos a postular. En este sentido, lo que hablamos un poco con medicina era que queríamos un poco dejar claro cuál era nuestro proceso de patrocinio para que ustedes puedan participar y puedan postular a proyectos. Nos pasa mucho que nosotros definimos para este tipo de concursos, definimos un calendario interno que se abre con anticipación a la apertura oficial del concurso. En este caso, el concurso no está abierto, pero nosotros ya tenemos abierto nuestro calendario interno. Y todo aquel que todavía no expresa su interés de que quiere postular, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va a cobrar un poco más sentido, sobre todo por todo lo que acaba de decir Consuelo recién. Nosotros abrimos este proceso interno antes con el fin de que ustedes tengan más tiempo para formular su proyecto y que no corran con los días que solamente tiene el concurso. Si bien pueden haber cambios, el centro de esto es obtener un resultado, una solución que pueda responder a una necesidad en donde se necesite la I+D aplicada. Por lo tanto, muchos de ustedes ya tienen ideas que se pueden transformar en un proyecto. Pero si estos proyectos no llegan a nuestra oficina, el apoyo que le podemos brindar se basa principalmente en la admisibilidad, que la declaración que tiene que firmar tenga el título igual que la carta. Entonces, como que el valor que podemos otorgarle es muy poco. Pero si ustedes llegan de manera temprana, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, es que todos aquellos proyectos que ya nos han enviado expresiones de interés, nosotros estamos viendo la manera de hacer mesas de validación, que conversa directamente con lo que acaba de decir Consuelo. Estamos tratando de que lo que ustedes quieren hacer, lo podamos validar con actores del mundo público o privado, dependiendo del proyecto que quieran realizar, para que ya den las primeras luces, líneas de que si lo que ustedes están proponiendo realmente resuelve un problema y que no es solo algo que ustedes han detectado por ahí, sino que es verdad, sí, este problema es tal y además no has considerado esto otro. Entonces, por eso la importancia de que ojalá se puedan sumar al proceso de postulación, el cual me adelanté, pero lo voy a explicar. Ya, nuestro proceso de postulación parte con que nos envíen la expresión de interés. De aquí, ¿algunos han mandado la expresión de interés? Bueno, Jennifer sí, ya sabía, que quiere postular al concurso. Luego de que nosotros sabemos quiénes quieren postular, tomamos contacto con ustedes, con el fin de, por ejemplo, en este caso, organicemos una mesa de validación. Cuéntenme más de su proyecto. ¿Tiene dudas? Veamos si realmente es un FONDEP o es otro, o aplica mejor a otro instrumento. ¿Ya? Después generamos las mesas de validación, en donde lo que esperamos es tener el feedback, ¿ya? De quienes se sientan en la mesa, o puede ser una oportunidad para identificar socios. Después tenemos como hito que nos vayan enviando los avances, ¿ya? En donde aquí, porque nosotros separamos la postulación, no le decimos que nos mande el formulario completo, ¿ya? Entonces, bueno, ahora sí les pedimos que manden el formulario completo, perdón, porque se redistribuyeron los capítulos, entonces ahora cobra sentido mandarlo completo, pero en una versión borrador y después en una versión final, completo en su contenido, pero no en versión final, ¿ya? Y producto de eso nosotros vamos entregando feedback, ¿ya? Luego viene la validación del presupuesto, que siempre lo separamos de todo el contenido del formulario, en donde aquí voy a destacar que en especial en la Escuela de Medicina, el presupuesto lo ven con Diamuc, ¿ya? Para si hay profesores de otras facultades, nosotros como Dirección de Transferencia y Desarrollo
los ayudamos a hacer el check, ¿ya? De que cumpla con las bases, de que sea admisible, ¿ya? Después de que ya tenemos los formularios, tenemos el presupuesto, nosotros los ayudamos, tenemos otra fecha en el fondo para poder ayudarlos con los documentos, de que todos los documentos estén acordes y no se vayan a caer por bases, porque aquellos documentos que no están bien completados o faltan, el resultado de eso es quedar inadmisible y fuera de base. Y todo lo que usted hizo, todo lo que escribió, nadie lo va a leer, ¿ya? Así que nosotros ahí también los ayudamos. Pero los podemos ayudar si llegan a tiempo. Si llegan el día anterior, dejo bajo su responsabilidad que hizo la declaración, que escribió, que puso el título correcto, que la firmó, que puso el root. No sé, hay un sinfín de cosas que aquí nos piden. Entonces, ahí los ayudamos si llegan a tiempo. ¿Ya? Les descargamos un poquito y les recordamos lo que les falta. ¿Ya? El otro punto es la gestión del patrocinio institucional, que aquí se puede traducir en que es que nosotros gestionamos la carta que ustedes sí o sí deben subir a la plataforma de postulación, que va firmada en este caso por la vicerrectora de investigación y posgrado. ¿Ya? Si ustedes no tienen ese documento en donde avala la postulación, también es causal de que queden fuera de base si no lo suben. ¿Ya? Y aquí, ojo, porque nos pasó con un proyecto, no confundan el patrocinio institucional, que es una carta que tiene formato de ANIR, con la declaración obligatoria interna, que es la autorización de su decano. Lamentablemente tuvimos un proyecto que postuló a un FONIS, concurso, con última convocatoria, donde creyó que el patrocinio institucional era la declaración del decano, y subió ese documento. O sea, ya está automáticamente fuera de base. ¿Ya? Bueno, y finalmente, nosotros una vez que le entregamos la carta con la que pueden postular, pero eso también pasó porque ese profesor en particular no se contactó con nosotros. Entonces no tuvimos como la posibilidad de haberle advertido en el fondo que le faltaba el documento. de faltar el documento. Nosotros solo después nos dimos cuenta. Sí, después lo vimos en el listado de proyectos que se estaban postulando, pero nunca se acercó, así que no tuvimos como decirle nada. ¿Ya? Bueno, una vez que nosotros les entregamos el patrocinio institucional, ustedes ahí quedan con la responsabilidad de postular, en este caso en la plataforma de ANIR. ¿Ya? Aquí solamente es lo mismo que les dije recién, solamente destacar que cuando hacemos las mesas de validación tienen principalmente dos alternativas. Validar su idea con las personas que logremos sentar en esa mesa. Son mesas visuales, son mesas online, entonces hace un poquito más simple que se puedan realizar, ¿ya? Porque otra cosa sería hacerlo de manera presencial. O, en el fondo, podemos también ver si las personas que asisten a esa mesa podrían ser potenciales socios del proyecto. Respecto del punto de avance, aquí lo que les decíamos recién, que van obteniendo feedback los proyectos en la medida que van mandando el formulario. En el caso particular de Escuela de Medicina, Didemuc es la encargada de ayudarlos a confeccionar el presupuesto. Y otro tema importante es que también podrían tener algún revisor externo para ayudarlos a escribir la formulación. En este caso, las facultades de validación por pares, ¿ya? Así que también ahí es importante que se acerquen a Didemuc para que se puedan organizar estos apoyos que son puntuales para la escuela. Nosotros, perdón, acá me faltó decir que cuando nosotros hacemos la revisión de admisibilidad de los documentos, de los formularios, también hacemos una revisión de los requisitos institucionales, ¿ya? Que en este caso pasa porque ustedes tengan la autorización de su decano, y en el caso de que tengan algún resultado que pueda ser exigible por patente, recuerden recursos para que después puedan ir cubriendo esos gastos, sino también después queda como esa promesa, después no se puede llegar a concretar. No sé si, perdón, las dudas son al final, pero una vez que ustedes tienen el patrocinio, como les decía, ustedes son los encargados de postular. Y aquí la recomendación es que por favor ingresen desde el inicio a la plataforma de postulación. Nos ha pasado que como nosotros tenemos acceso a ver todos los proyectos que están postulando, hay veces que, bueno, nosotros tenemos listado todos los proyectos que estamos gestionando el patrocinio, y vemos que hay proyectos que el mismo día todavía no han ingresado a la plataforma. Entonces, ahí hay información que no está en el formulario, que no se les pide. Entonces se encuentran
ese día, 2 horas antes, 3 horas antes, con que tienen que dividir el presupuesto en 2, cosa que no está en el Excel, con que tienen que poner palabras claves, que tienen que estar en inglés. Entonces, hay veces que están a minutos del cierre y no guarda, no avanza, y no avanza. ¿Por qué? Porque las palabras claves no son en español, son en guardar. Entonces, ese tipo de cosas se puede evitar si se familiarizan desde antes con la plataforma. Eso como lo vemos todos los años. Entonces, no podría no indicarlo ahora, que es importante que inicien desde el principio, con tiempo, ya, con tiempo, por favor. Y este es nuestro calendario interno. Ahora, como el concurso acaban de salir los resultados, lo que yo les quería mostrar brevemente son las principales observaciones que tuvieron los proyectos que postularon a la convocatoria 2026, ¿ya? Como universidad postulamos 75 proyectos, solo 2 se quedaron fuera de base, que digitaron una información de manera incorrecta en la plataforma, por lo que quedaron inadmisibles. 10 se adjudicaron, empatamos con la Universidad de Chile en el segundo lugar, como las universidades que adjudicaron el mayor número de proyectos en esta convocatoria, y quedaron 21 proyectos con esta condición de que quedaron en lista de espera, o que se recomendaron para aprobar y que lamentablemente no se pudieron aprobar porque no había más recursos para poder adjudicar proyectos. Pero eso quiere decir que son buenos proyectos, que si además, considerando que cada uno de esos proyectos tiene un feedback, tiene una oportunidad para tomar ese feedback y poder replantear la idea como para ir subiendo puntitos. ¿Qué es importante si hacemos esto? Que cuando reescriban su proyecto, hagan mención al feedback, ¿ya? Identifiquen, de acuerdo a la observación realizada en el feedback, voy a hacer el cambio, no voy a hacer el cambio, no voy a hacer el cambio por esto, sí voy a tomar el cambio por esto. Defiéndanlo, el no tomar esa observación, o acéptenla y considérenla en la reformulación, ¿ya? El cambio que tuvo el formulario del año pasado fue que el peso de los capítulos era el mismo, 50 y 50. Antes no tenían el mismo peso, lo cual hizo que, o exigió de una manera, que tanto en el capítulo 1, que tiene que ver con la relevancia del problema, oportunidad y solución, y el capítulo 2, asociado al plan de trabajo, resultados esperados y capacidades, ambos capítulos, para poder ser recomendados para aprobar, tenían que tener una nota igual, superior a 3, ¿ya? Antes era solo el 1, y el otro podía estar un poquito más bajo, siempre y cuando... ya, no. Para poder adjudicar un proyecto, ambos capítulos tienen que ser mayor a 3, en estricto rigor, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar las principales observaciones que fueron detectadas en los proyectos que no resultaron adjudicados, ¿ya? Y como pueden ver, se concentran en que en la metodología, 54% de 63 proyectos le observaron la metodología, que no estaba claro el diseño, que no estaban claras las acciones a realizar, que no se consideraron como los posibles caminos a seguir ante dificultades, diferentes razones, pero en la práctica la metodología no logró demostrar cómo lograr obtener los objetivos para llegar al resultado. No quedó claro, ¿ya? El 52% de los 63 proyectos tuvieron observaciones en la solución. Eso quiere decir que no quedó claro qué es lo que iban a hacer, ¿ya? Y aquí me voy a tomar de otra observación, es que antes el problema no quedaba tan claro. Ahora bajaron las observaciones en el problema. Por lo tanto, esto conversa directamente. Si bien el problema estaba claro, no estaba clara la solución. Es decir, cómo lo que ustedes quieran hacer ayuda a resolver el problema, que hoy día sí está más claro. Me identificaron mucho, súper bien el problema, pero fíjate que lo que tú estás diciendo, no sé lo que es. No tengo claro lo que es, ni cómo va a resolver el problema. Y bueno, lo que explicaba recién Consuelo sobre el mapa de ruta. No quedaba claro el cómo finalmente se va a llegar a la solución. Es como que se acotó a lo mejor un poco a solo los tiempos del FONDEP, pero faltó incorporar actores, faltó incorporar plazos, tiempo, qué es lo que viene, porque tenemos que pensar que el mapa de ruta es la solución final.
no es solo lo que voy a alcanzar a desarrollar en el marco de los 24 meses, ¿ya? El capítulo 1 es lo azul y el capítulo 2 es lo color naranja. Y solo voy a hacer una diferencia acá, y con esto termino, es que estos 21 proyectos que quedaron en lista de espera y recomendados para adjudicar, obviamente ahí como pueden ver, ni el capítulo 1 ni el capítulo 2 tuvieron nota inferior a 3, por eso quedaron en esa situación, y aquí las observaciones fueron mucho menores, y se mantuvo, o la que destaca en estos proyectos como observación, es que el mapa de ruta fue lo que nos quedó tan claro. Así que esos también son temas que es súper, a ver, normal que ustedes como investigadores puedan tener un poco más de desconocimiento. Por eso que es importante que partan lo más temprano posible en poder identificar cómo se puede abordar este tema. Y no lo dejen para el final, porque como ven, en proyectos tan... Hay un proyecto que llegó a una nota 4.45, ¿ya? Entonces, tenemos buenos proyectos acá hay puros proyectos, creo que tiene la menor nota es 3.18. Entonces, son proyectos que hay que darle la vuelta y poder profundizar, por ejemplo, en ese punto. Y no tuvimos participación en el objetivo. Está claro cómo lo que querían hacer, ¿ya? Bueno, eso es la presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con el Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Nos acompañan dos representantes. Viene María Cecilia López, ¿cierto? Que es la jefa del Subdepartamento de Registro y Autorizaciones del Departamento de Agencia Nacional de Dispositivos Médicos. Y Antonio García, que es el coordinador, jefe de la Unidad de Coordinación, Vigilancia Sanitaria y Coordinación Académica. Así que, María Cecilia, por favor. Muy buenos días a todos, a todas, y también a quienes están conectados el día de hoy. Bueno, venimos en compañía con Antonio porque yo vengo específicamente a comentar el tema regulatorio de dispositivos médicos. Agradezco mucho la presentación inicial, especialmente porque ahí se destacaba principalmente el tema. Y en ese sentido también voy a tomar en consideración lo ya señalado en las dos presentaciones anteriores y enfocarme también en de qué modo podemos apoyar a ustedes como investigadores en el diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos médicos en el caso. Y solamente para ordenarnos y que se comprenda que en el Instituto de Salud Pública existimos como departamento específico a cargo de la regulación de dispositivos médicos a partir del año 2017, y eso ha sido muy importante porque a pesar de las similitudes que hay con productos farmacéuticos, el modelo regulatorio para dispositivos médicos difiere. Y eso principalmente, por ejemplo, porque dispositivos médicos, dependiendo de la impasibilidad, el riesgo que genere un posible dispositivo médico, también tienen diferentes riesgos. No es lo mismo, por ejemplo, un dispositivo médico de uso externo que un implantable que tiene directamente relación con el sistema circulatorio central, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, siempre la regulación en dispositivos médicos va proporcional a su clase de riesgo. Y en este caso, lo más riesgoso normalmente es lo que va de alguna manera implantable en nuestro órgano. En ese sentido, también comentar con ustedes que entonces este departamento, Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, tenemos la gran misión de garantizar la calidad, la seguridad y el desempeño de todos los dispositivos médicos. Y ahí también es importante destacar que dentro de este mundo de productos también tenemos aquellos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, que también lo comentó bastante ahí Consuelo de Anit, cuando hablamos de un kit diagnóstico que queremos desarrollar para, por ejemplo, la detección de virus respiratorio, que hemos también tenido conocimiento de algunas iniciativas acá de la Universidad Católica. Y a través de diferentes acciones de autorización, control, fiscalización y vigilancia, tratamos de cumplir con esta gran misión que tenemos en este momento acá. Y solamente para recordar, dispositivo médico, cuando pensamos en este concepto, es un mundo de grandes productos diversos, variados, algunos más simples, otros complejos, y probablemente todos ustedes sí también están a cargo de las prestaciones de salud que actualmente se brindan, probablemente a día ustedes conviven con dispositivos médicos, además de todo lo que es de diagnóstico in vitro, que también lo menciono. Bueno, comentarles también que en el marco de un proyecto
de fortalecimiento del Instituto de Salud Pública para la regulación de dispositivos médicos, que fue financiado por Corfo. Tenemos como dentro de nuestros grandes hitos para este año y también de alguna manera dando cuenta al objetivo general de promover la innovación, la competitividad y el desarrollo productivo sostenible de la industria nacional. ¿De qué manera? Fortaleciendo nuestra regulación de dispositivos médicos. Actualmente tenemos una brecha si lo comparamos, por ejemplo, con la regulación de productos farmacéuticos. En Chile todavía estamos al debe. Sí, el Instituto, en colaboración con el Ministerio de Salud, han estado realizando gestiones de tal manera de que podamos tener una normativa robusta que permita controlar todos los dispositivos médicos que actualmente se utilizan en el mercado. Pero esto también de alguna manera favorece, y así también lo han podido de alguna manera comunicar varios investigadores con los cuales hemos tenido reuniones, en que también nos señalan que dado que en Chile no tenemos un control tan estricto de los dispositivos médicos, eso también ha permitido que en las clínicas, en los hospitales también se utilicen dispositivos médicos bastante innovadores que probablemente en otros países, por las exigencias regulatorias, llegan un poco más tardío a su uso al mercado. Entonces, eso también de alguna manera tiene su ventaja. Sin embargo, también si queremos de alguna manera potenciar la fabricación de dispositivos médicos seguros y con un desempeño adecuado, es importante el componente regulatorio. Y tal como les señalaba, uno de los hitos de este proyecto de fortalecimiento del Instituto de Salud Pública es que ya comenzamos a preocuparnos de qué se está fabricando acá en Chile, qué se está diseñando, qué se está desarrollando, porque es importante que lo que se vaya a fabricar sea seguro de calidad, pero que además esos productos puedan llegar a otros mercados en donde, por supuesto, las exigencias y los requisitos son bastante exigentes. En ese sentido, comentarles que nosotros en marzo de este año, tal como ahí aparece en la noticia, después estas láminas se las pueden compartir acá a los asistentes, informamos sobre una nueva prestación que en el fondo tiene la finalidad de acompañar al fabricante nacional e innovador desde las etapas de diseño y desarrollo hasta la fabricación propiamente tal. Lo mismo que señalamos anteriormente. ¿Por qué? Porque nos interesa que lo que se esté fabricando en Chile sea seguro de calidad y que, por supuesto, además, podamos llevar esos productos no solamente a nuestro mercado nacional, sino que también a otros mercados internacionales. Tal como les señalaba, entonces, esta prestación que se puso a disposición, que por supuesto también tiene un arancel, permite de alguna manera establecer y identificar requisitos, documentación con las cuales ustedes, si son innovadores, si son fabricantes o diseñadores de dispositivos médicos, se debieran considerar. Y esto, por supuesto, también considerando todas las recomendaciones que se exigen en otras agencias sanitarias de alta vigilancia, como por ejemplo la FDA de Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, Australia, etc. Entonces, eso es lo importante, que como Instituto de Salud Pública también nos alineamos con las recomendaciones internacionales. Y también lo que nos hemos dado cuenta es que en Chile hay una variedad bastante diversa, realidades diferentes de fabricantes e innovadores nacionales. Por lo tanto, también se ha reconocido esa diversidad y se establece una prestación reconociendo diferentes etapas de implementación para ir, por supuesto, apoyando un avance gradual y que finalmente se pueda ir dando cumplimiento a una norma que es aceptada internacionalmente para garantizar una adecuada fabricación de dispositivos médicos, que es la norma ISO 13485. Ya es la norma internacionalmente reconocida para fabricar este tipo de tecnologías como los dispositivos médicos. Bueno, acá solamente les dejo el enlace de esta prestación y la invitación es que puedan ustedes revisar el formulario instructivo. Si tienen alguna duda, inquietud, ahí Antonio después al final de la presentación va a dejar los canales de comunicación que nos interesa que ustedes puedan ir de alguna manera solicitando esta ayuda, esta orientación, no necesariamente la prestación misma, pero sí a través de una reunión podemos ir dando algún tipo de colaboración mía. Bueno, y ahora dejo ahí a mi colega Antonio que continúe.
Bueno, buenos días, Javier. Me quedan 3 minutos de los 10. Yo voy a aprovechar este espacio. Yo trabajo como el área de vigilancia sanitaria y coordinación académica, donde estratégicamente nosotros ahora estamos a cargo también de la validación, la coordinación de los proyectos que se realizan en institutos de investigación y distintos tipos de innovación virtual, ¿ya? Entonces, el objetivo de aprovechar este espacio es mostrarles que hay otros temas que desarrolla también el instituto, que también nos interesa mucho explorar, ya desde el punto de vista del apoyo que para nosotros significa el tema de desarrollar proyectos, ¿ya? Entonces, como bien explicó Cecilia, tenemos toda la lista de los dispositivos médicos, ¿verdad? Todos los que nosotros tenemos un fuerte componente regulador, por eso comprenderán que nosotros también tenemos nuestras restricciones para apoyar ciertos proyectos, como conversado con algunos de ustedes, ¿ya? Pero también tenemos la otra área fuertemente desarrollada, que tiene relación con la Agencia Nacional de Medicamentos, todo lo que tiene el mundo de medicamentos, algo con médicos también por ahí un poco camuflado. La parte del laboratorio biomédico nacional de referencia, ¿verdad? Que esa yo creo que es el área del instituto que más ustedes asocian con la investigación proveniente tal, creo que es mucho bacán trabajar con ellos. Estas otras áreas, yo igual quiero presentárselas porque creo que no han sido lo suficientemente difundidas por nosotros, entonces ahí hay un potencial grande de desarrollo desde el punto de vista de la investigación. La parte en la nacional de referencia de lo ambiental, tiene relación con todo el resguardo y la vigilancia de las condiciones ambientales que tienen, pueden verse afectadas para la salud pública, y el Departamento de Salud Ocupacional, que también tiene relación con el resguardo de la salud pública de los profesionales, ¿ya? Y toda la parte de las condiciones laborales. Nosotros, la parte de los proyectos, obviamente ahora estamos haciendo una reestructuración y alineándonos con los puntos de la visión y los objetivos estratégicos institucionales. Nosotros ahora tenemos un fuerte, yo creo que el proceso de fortalecimiento de cómo nosotros estamos involucrándonos en los proyectos también, alineándonos justamente con esos ejes. No basta solamente querer investigar para nosotros hoy día, sino que necesitamos, por ciertas condiciones que hay, que esta se alinee con lo que nosotros tenemos que hacer. Y esas son las características principales que nosotros estamos impulsando desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos. Obviamente, que tienen que estar muy alineados con los ejes y las prioridades estratégicas que nosotros tenemos, ¿ya? Tienen que tener un aporte, ¿verdad?, el control sanitario, desde el punto de vista de contribuir, ¿verdad?, a las funciones que tiene la institución, que están descritas ahí muy en términos resumidos, ¿ya? La información disponible si tienen alguna duda respecto a las distintas líneas de trabajo que tiene la institución, obviamente eso se puede compartir, creo que en el tema de aquí mucho en detalle. Generar evidencia, yo creo que es una de las áreas que está más desarrollada, pero y nosotros obviamente queremos seguir impulsando eso, ¿ya? Pero ampliar el abanico, como decía, de posibilidades a otras. Y bueno, esa parte que el punto 4, que actualmente es como una condición colateral, pero que favorece mucho el desarrollo del proyecto para nosotros. El resultado será, obviamente, que es generar las alianzas con la academia, las instituciones de distintas índoles que hay, ¿ya?, para generar valor público, que nos fortalezca. Nosotros como institución, nosotros somos los garantes, ¿verdad?, por el resguardo de la salud pública de acá de Chile. Entonces, en esa línea tenemos una sinergia muy importante que nosotros queremos explotar de mejor forma con la academia. Esta lo puse plus porque en el fondo son algunas de las características que nosotros en el fondo vamos a empezar a valorar de mejor forma el desarrollo del proyecto. Multidimensional significa tratar de visualizar un tipo de proyecto que pueda ser como articulador en forma transversal para las distintas áreas que tiene la institución, ¿ya? Hay varias líneas de acción, entonces ahí tenemos un potencial que se puede desarrollar en forma conjunta. Proyectos conjuntos también hemos tenido muy buena experiencia con proyectos hechos en colaboración con distintas instituciones, ¿ya? Yo sé que hay grupos de investigación, y no sé cuántos de ustedes lo harán de esa forma, pero también nosotros valoramos ese tipo de proyectos. Y ahora nosotros fuertemente queremos impulsar que tengan componentes de innovación tecnológica. A lo mejor tiene más relación con lo que señalaba de la parte de la plataforma informática. Yo creo que ese es un punto porque no, es una de las debilidades principales que nosotros tenemos ahora.
Pues ahí creemos que es donde más potencial de avanzar tenemos actualmente. ¿Ya? Hay un tema de costo también involucrado, que hay un componente importante que tiene más alcance, a lo mejor, con menos recursos para ejecutar ese tipo de proyectos. El tema de varios son cosas como bien domésticas al fondo, pero quería aprovechar este espacio para, en base a algunas redes que han visto en un proyecto, que en el fondo, no en todos los casos nosotros podemos identificar claramente ya los costos que vienen detrás de cada uno de los proyectos para nosotros principalmente. Entonces, eso les pedimos refuerzo, es como un reforzamiento, ¿no? Ustedes son los que formulan proyectos, para nosotros es muy importante que eso esté bien descrito. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos una capacidad bien limitada de investigar. Nosotros no tenemos mucho espacio para dedicarnos exclusivamente a investigar. Entonces, la parte de la colaboración que nosotros hacemos con la institución habitualmente viene de la mano de profesionales altamente capacitados en distintas líneas técnicas, pero que por entusiasmo, por iniciativa propia, por necesidad en algunos casos, desde el punto de vista de explotar de mejor forma el conocimiento que ellos tienen, se embarcan en el proyecto. Entonces nosotros necesitamos identificar claramente cuál es el costo que hay detrás de eso, ¿ya? Porque, y de todo tipo de costos, directo e indirecto. Eso va detrás de eso. Y el tema de la autoría también es un tema como bien doméstico, pero en el fondo ahí creo que quiero reforzar que obviamente tiene que ser como bien explícito el tema de que todos los colaboradores dentro del equipo son parte de la autoría de los productos que se generan. La última línea que hice en curso está específicamente con una iniciativa que nosotros tenemos actualmente, es de listar nuestras líneas de desarrollo que nosotros queremos impulsar, ¿ya? Básicamente es como la cartera de proyectos que nosotros, las necesidades por ahí, como nosotros, como los dolores que tenemos, transformarlos en proyectos para que eventualmente los podamos solucionar o resolver de la mano con ustedes, como un grupo experto, digamos, en generar soluciones, ¿ya? Esto también quiero aprovechar el espacio porque estamos como esta área estratégicamente se está posicionando centro de inteligencia sanitaria para que converjan todas las áreas técnicas dentro de las instituciones, ¿ya? Y por eso mismo aquí están radicadas hoy día todo lo que tiene relación con proyectos de investigación. Entonces ese es un poco el giro, digamos, en los lineamientos en los cuales nosotros estamos ahora trabajando. Por eso no tenemos más detalles, pero yo les puedo presentar hoy día los proyectos que queremos ejecutar, porque estamos todo el proceso de organizar cómo nosotros vamos a desarrollarlo, cómo vamos a colaborar y todo eso. Y estos son algunos ejemplos de algunos procesos de vigilancia que hay muchos más en verdad, ¿no? Pero aquí para que ustedes vean la dimensión de distintas áreas técnicas y funciones que realiza el instituto y puedan visualizarla como proyectos de investigación para encontrar nuevos hallazgos, nuevos riesgos, resolverlos, mitigarlos, o lo que sea desde el punto de vista de la información que generamos. Nuestro principal capital hoy día es la información que nosotros tenemos como Centro Nacional de Referencia en distintos temas. Tenemos mucha información, tenemos mucho expertise técnico desde el punto de vista de profesionales principalmente, también algunos componentes tecnológicos de equipamiento. Entonces eso para que ustedes sepan que es lo que nosotros queremos a través de ustedes explotarlo de mejor forma, ¿ya? Hay muchos activos durmiendo ahí que nosotros creemos que tienen potencial generar más valor, y para eso necesitamos de cierta forma apoyo y colaboración con ustedes. Este es el proceso, y ahí en fondo el macro, el esquema macro, que en el fondo contempla los proyectos como uno de los pilares, digamos, del modelo actual que estamos trabajando, en conjunto con la coordinación académica, porque hay otros proyectos en el fondo que van por otra línea también, que también tienen que ser considerados, pero básicamente que esto se articule de mejor forma con las distintas áreas que tiene el instituto para desarrollarlo y obviamente generar herramientas y soluciones para que nosotros podamos cumplir nuestra visión. Y básicamente que vamos a tomar decisiones más informadas. Ese es el foco de todo lo que aquí se hace. Tener mucha evidencia para poder tener información disponible para tomar mejores decisiones. Punto de vista de salud pública. Eso es un punto de eso es normativo, pero también lo necesitamos que lo usen, ¿ya? Tanto para que se les sirve, para todo lo que ustedes tengan relación con el instituto. Yo los animo para que lo usen porque sé que a veces hay dudas de si responden o no responden o cuánto se demora en responder, ¿ya?
Pero ¿por qué los invito a usarlos? Porque finalmente estas son las herramientas oficiales de la institución, por mucho que yo sé que aquí todos tienen contacto directo con distintas instancias y existen también para temas específicos, pero la gracia de esto es que tienen control de gestión de tiempo. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes tienen certeza que hay una respuesta oficial de la institución para el tema de la consulta que ustedes tengan, por lo mismo la plataforma Lobby, ¿ya? No es lo mismo acceder a información por canales o contactos directos y a través de esta plataforma, por el punto de vista de la formalidad que hay detrás, ¿ya? Y para ustedes también la garantía de que es una respuesta oficial de la institución y tiene tiempo que se monitorean y se controlan por detrás, ¿ya? Entonces, les invito también a informarse respecto a cuáles son los clientes, si tienen alguna duda los conversamos, pero no le tengan miedo. Sigan sumando las preguntas, porque vienen después las preguntas. La puedes dejar escrita. Bien, ahora nos va a acompañar en la penúltima charla la salud digital, el departamento de salud digital del MinSal, ¿cierto? Tiene Carolina del Valle, encargada de investigación del departamento de salud digital. Nos acompaña también Carolina Cuñí, encargada de la unidad de control de gestión y análisis de información del departamento de salud digital, y María José Letelier, jefa del departamento de salud digital. ¿Quién es? Muchas gracias. Cada día tenemos menos. Sí, es un bien escaso. Sí. Hoy he encontrado muy interesante todas las presentaciones anteriores, han clarificado muchas cosas también para ver cómo podemos avanzar en esto de la investigación y es muy de acuerdo con lo que dice el ISP, usemos la plataforma de Lobby, todo lo que ustedes quieran. Nosotros somos bastante rápidos en dar reuniones, 2 semanas nos demoramos aproximadamente en darles una reunión y tenemos tiempo para conversar tranquilo y que nadie nos mire raro, ¿no? Este es el título que ustedes me pusieron de la reunión, así que nosotros bien mandados hicimos el mismo título. Pero importante es que queremos ver con ustedes que hoy día el Ministerio tiene 3 grandes prioridades, ¿no? Y cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de investigación, la idea es que nos centremos en alguna de estas, ¿no? En listas de espera, en oncología o en interoperabilidad. Esos son los mandatos que tenemos y si nosotros pensamos bien, son mandatos semejantes a los que tuvimos en el gobierno anterior y van a ser mandatos semejantes a los que vamos a tener en el próximo gobierno también. Entonces, resuelvo se resuelve, ¿no? El mundo privado también tiene lista de espera, la universidad también, si no digamos que no, pero suena más cuando la tenemos en el mundo público por la magnitud y la cantidad de tiempo que efectivamente estamos esperando. Pero básicamente, estas son las 3 grandes líneas que nosotros queremos invitarlos a que si ustedes quieren investigar y dicen cuáles son nuestros dolores, estos son nuestros dolores y esto es. Entonces, me hacía mucho sentido cuando decían conversen y pregunten qué problemas tienen aquí, para esto, aquí tenemos mucho que hacer, ¿no? Cuando miramos esto y miramos en estas 3 grandes áreas, nosotros podemos decir, ok, 4 líneas, pensamos nosotros con el equipo, podrían ser interesantes. Uno, todo lo que tiene que ver con telemedicina. Cómo la telemedicina que hoy día tenemos, estamos haciendo que llegue a donde tiene que llegar. Cómo mejoramos la equidad. Cómo hacemos que las plataformas sean mucho más amigables con personas que son mucho mayores, ¿cierto? Hasta personas que tienen una menor alfabetización digital, ¿sí? ¿Cómo avanzamos? Entonces, todo eso y cuanto la telemedicina también nos logra ayudar a reducir el gasto de bolsillo, ¿no? En millones de cosas, ¿no? Porque es el gasto de bolsillo, no solamente porque estoy esperando menos tiempo, porque no me traslado al hospital, pero también porque no tengo que pedir todo el día, tal vez para tener una atención, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas ahí que podemos trabajar y hacer en relación a la telemedicina. Desde el uso de la plataforma y el desarrollo de nuevas plataformas hasta evaluar cuál es el impacto que tiene, ¿sí? Otro tiene que ver con la inteligencia artificial, y esto es un mundo. Definitivamente nosotros como país no tenemos grandes regulación todavía en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero es un tema que nosotros como Ministerio de Salud nos dice, nos puede ayudar. Podemos solucionar muchos temas, pero tenemos que ser súper cautelosos para definir qué cosas, cuándo, cómo, dónde. Y aquí la investigación, cuando te escuchaba, yo pensaba, oye, desde algo tan básico de saber en qué momento estamos, hasta desarrollar una inteligencia artificial para algo, ¿no? Nosotros hoy día, el país tiene muchos datos, tiene mucha información, las universidades también
cuando están asociadas a centros como UCCRIS, pues tienen mucha información y ahí hay que mirar qué cosas son las que nosotros podemos efectivamente trabajar y avanzar en inteligencia artificial para nuestra mirada, cómo soporta la decisión clínica, como tamizaje, y no es que nos vayan a reemplazar como profesionales de la salud, ¿cierto? Lo tenemos súper claro y muy tranquilos todos con eso, pero sí, cómo nos puede ayudar a mejorar los tiempos de espera o oncología, ¿no? En el Ministerio de Salud ya tenemos una inteligencia artificial que estamos validando con el MIT, la Universidad de Chile, para predecir si es que una mujer va a tener cáncer de mama de 5 años, tomando las mamografías anteriores, las 2 mamografías anteriores, y podemos llegar a predecir qué probabilidad tienes tú de tener un cáncer de mama o no tener un cáncer de mama. Algo que es súper interesante para nosotros, ¿no? El otro día veía otra que en frotis de patología, ¿cierto? De placa, con esto que es muy simple de hacer, ¿cierto? De que cuando nosotros hacemos el frotis y hacemos las primeras tinciones, podíamos saber si es que un medicamento determinado iba a ser efectivo para ese tipo de cáncer o no. ¿Sí? Eso es algo que para nosotros sería demasiado útil de tener y que fuera no necesariamente tan comprado, ¿no? Yo siento eso de repetir toda mi vida. Lo más barato posible para Chile y venderlo para afuera del costo que queda. ¿Cierto? Nosotros lo ayudamos a promocionar y todo, pero para Chile, barato porque nunca tenemos tantos recursos. Inteligencia artificial es un tremendo tema. Otro tiene que ver con toda esta ley de interoperabilidad, cómo nosotros avanzamos con que las plataformas conversen. Chile ya definió cuáles son los estándares, ¿no? Y entonces cuando escuchábamos antes, oye, pero no hagas una plataforma que no converse con las otras, gracias a Dios hoy día, ustedes saben, Chile ya tiene definido que usamos HL7 ¿cierto? Para definir, usamos datos, tenemos nuestra definición súper clarita. Pero, ¿cómo hacemos todo el proceso y cómo acompañamos el proceso para que estas plataformas sean mucho más amigables, para que la gestión del cambio, cuando nosotros hablamos de interoperabilidad, esto es algo muy interesante que a mí me gusta entender desde el proceso de la salud. No hablamos que es cosa de los técnicos, es cosa de los TI que hagan que los sistemas conversen, porque para que el sistema converse, el proceso debe ser semejante. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de que estamos cambiando o estandarizando los procesos. Y eso nos toca a nosotros como clínicos, ¿cierto? No le toca al mundo de la TI. Entonces, a veces nos pasa que dejamos a ellos que hagan todo esto y nosotros no. Entonces, ahí tenemos todo un mundo de poder hacer investigación, de mirar qué tipo de acciones o plataformas vamos a poder usar para que esta interoperabilidad con estos recursos de que nos ayudan a hacer la interoperabilidad sea más eficiente, pueda llegar hasta la clínica individual que tenemos en, no sé, Chile Chico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y otro gran tema es la continuidad del cuidado. Y cómo la tecnología nos va a ayudar a que efectivamente esta continuidad del cuidado pueda darse en los hogares, porque hoy día nosotros vemos en salud y sobre todo en el mundo público estancos de las personas. Lo veo hoy día en pacientes con diabetes y lo veo en 3 meses o en 6 meses más y entre medio yo asumo que hizo todo lo que le dije porque yo soy seca y obvio que me hace caso en todo. ¿Sí? Sabemos que eso no es así. Entonces, ¿cómo la salud digital ayuda y apoya a toda esta continuidad del cuidado? A recordarte cosas, a tener plataformas, sistemas que al paciente le hagan sentido, porque no lo voy a bombardear con millones de cosas, pero que también al clínico le haga sentido. ¿Para qué? Para que yo pueda efectivamente llegar cuando el paciente más lo necesita. Cuando está a punto de caerse, ¿no? O recaer con algún tema para el mismo tratamiento de la diabetes, ¿cierto? Cuando viene justo el 18 de septiembre. Que a todos se nos olvida todo lo que sabemos de que tenemos que cuidarnos, ¿no? O para el cumpleaños mío, o de mis hijos, el día del padre, el día de la madre. En Chile celebramos todo con bien. ¿Cómo? Eso nos ayuda. ¿Cómo podemos hacer acompañar a esa persona? Entonces ahí también, ahí tenemos toda una línea de investigación porque no sabemos qué es lo que le hace sentido a la otra gente, si sabemos lo que nos hace sentido a nosotros como clínicos. Pero ¿qué le hace sentido a la otra gente? ¿Qué plataformas y sistemas ellos estarían dispuestos a utilizar? ¿Y cuáles no?
¿sí? Y hoy día estas 4 grandes líneas son las más importantes. Esto es lo mismo desagregado, ¿no? Equidad territorial, o sea, listas de espera y gasto de bolsillo. Claramente para nosotros la telemedicina como aporta y ayuda en todas esas líneas sería muy interesante. Para los que no saben, hoy día Salud Digital o Hospital Digital del Ministerio de Salud tiene más de 30 especialidades implementadas, ¿cierto? Un ejemplo de ellas es dermatología, donde hay más de 450.000 prestaciones realizadas, ¿cierto? Que se realizan, que se han realizado hasta la fecha, ¿cierto? El 73% de ellas no necesita ir a un especialista, se queda en el nivel primario. Entonces hay mucho que hacer y que investigar, pero podríamos ser mucho más eficientes tal vez la teledermatología con una aplicación en la cual nosotros podemos sacar una foto estandarizada, ¿sí? O con la inteligencia artificial que dijera, ¿sabes qué? Esto tiene pinta de melanoma, pues lo más urgente, ¿sí? Que lo va a mirar después un dermatólogo, por supuesto que lo va a mirar un dermatólogo y te va a definir si sí o si no, pero le da luces, esto es más urgente, esto es menos urgente, esto podemos mirarlo antes o después, ¿sí? Y obviamente lo que ya hablamos del gasto de bolsillo, para nosotros muy importante. En IA, nosotros hoy día no tenemos un catastro, ¿no? Yo les contaba que tenemos nosotros esto de mamografía, mirá, ¿cierto? Tenemos retinopatía diabética, 1,5 millones de prestaciones ya que se han realizado a través de inteligencia artificial. Sí, esto nosotros, nivel central MinSal. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo de toda la red? ¿Qué es lo que pasa en todo el país? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos usando? ¿Con qué resultados estamos utilizando esto? ¿No? ¿Para qué la estamos usando? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cómo hemos hecho esta gestión del cambio? ¿Tenemos los clínicos? ¿Estamos abiertos a utilizar? ¿O estamos muy reticentes y no queremos utilizar? La queremos utilizar para que nos responda a los correos y haga esas cosas, pero no, lo que tiene que ver con mi profesión, ¿o sí? ¿Y cuál es el impacto clínico, operacional? El impacto de costo, ¿no? Porque nosotros miramos y yo digo, ok, yo he logrado mirar 1,5 millones de fondos de ojo hoy día para poder saber si es que tiene o no tiene retinopatía, ¿sí? Y tal vez ese 1,5 millones no hubiera logrado pasar de otra forma, o se hubiera logrado mucho más. Pero eso es costo de ahorro al sistema. ¿Es costo efectivo usar inteligencia artificial con sobre el proceso o no tanto? Lo que ya les dije, interoperabilidad, ¿cierto? Los resultados que hemos tenido hoy día, tenemos un proceso solamente de interoperabilidad, ¿cierto? Que es consulta nueva de DRS a nivel secundario, implementado en todo el país, pero en todo el mundo privado. Ahí falta mucho todavía que hacer. ¿Cómo podemos hacer mejoras y estudios en relación a la gestión del cambio? ¿Cómo diseñamos un modelo que nos permita hacer la real transformación digital del país? Porque ya la transformación digital del país la hacemos como la pandemia nos ayuda un poquito, las leyes nos empujan un poquito, ya, pero nos falta tener un modelo de transformación digital que parta desde las universidades y que nos ayude a decir, ok, ese es el modelo y lo que nosotros tenemos que hacer para la adopción de los equipos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de datos, qué datos, cuántos datos, cómo vamos a hacer todo esto de la interoperabilidad, ¿sí? El seguimiento de los pacientes, ¿cierto? La continuidad del cuidado y cómo la salud digital se incorpora en esto, cómo la salud digital es parte de esto, ¿no? Seguimiento de pacientes, monitoreo, ¿cierto? Y cómo estrategias como Portal Paciente o aplicaciones van a ser útiles o no van a ser útiles en nuestro desarrollo. ¿Qué es lo importante de esto? Y aquí es muy ligado a lo que ya nos dijeron, ¿no? O sea, todo esto súper bonito, nos encanta investigar y preguntar y saber. Ya, de primera pertinencia, o sea, estos 3 grandes temas que ya yo creo que es una tremenda pista de qué lado hoy día el Ministerio le interesa. Yo no estoy diciendo que no nos interesen las enfermedades crónicas, nos interesa, pero asociémosla al mundo de la salud digital, de la interoperabilidad, nos interesa todo, ¿sí? Pero no para seguir haciendo lo mismo como lo estamos haciendo hoy día, ¿sí? Tenemos que tener muy claro la gobernanza de datos y la ética que tiene que ver. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en diciembre entra en vigencia la ley de protección de la vida privada, ¿cierto? Que nos encasilla mucho más en qué datos. La verdad es que la investigación igual está un poco cubierta dentro del marco, hay formas de, ¿no? Pero también hay que tener claro. Pero lo más importante es esto, la sostenibilidad y la transparencia. Es decir, cómo nosotros vamos a avanzar y vamos a hacer para que esto que investiguemos y que digamos si
sirve, o digamos no, si es que no sirve, no vayas por ese lado, está súper bien, pero si es que sirve, ¿cómo lo transferimos? ¿Cómo logramos que esto quede en el mundo público? ¿Sí? ¿O cómo logramos que quede dentro del país simplemente? Porque hoy día nos pasa, y a mí me pasa muy seguido, yo recibo muchas reuniones de hoy que todo el mundo quiere ser piloto, que todos quieren hacer cosas, ya, pero ¿y si después no tengo yo los recursos? ¿Cómo hacemos de probar suficientemente contundentemente de que esto es costo efectivo? Y vas a que mirar todo, no si es que esto funciona, si es que esto lo aceptan bien, sino que también cuánto le va a ahorrar al país. A ver, después yo con eso vaya al siguiente y le diga, mira, si esto es bueno, dame recursos y podamos seguir implementándolo hasta dentro del país. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes diseñen y piensen, también piensen cómo están pensando que a futuro. Porque si alguno de ustedes quiere desarrollar algo y hacerse millonario, tratemos de hacerlo millonario, yo digo, con los países vecinos, con otros lugares, pero con Chile, tratemos de que funcione, ¿no? Tratemos de que este sea nuestro gran piloto como país. Eso. Bien, y finalizando nuestra ronda de charlas, nos va a acompañar desde UCECRISTUS, Claudia Jorquera, que es la subdirectora de gestión de docencia y investigación, ¿cierto? Sí, adelante, por favor. Sí. Hola, buen día. También vengo representando por Thomas Kaiser también de la Gerencia de Estrategia de la institución. Y hoy día les vengo a presentar una presentación bien breve de una mirada que tenemos en UCECRISTUS de nosotros como colaboradores o como participamos en los proyectos FONDE desde la perspectiva de ser una entidad social, ¿ya? Y para nosotros radica este apoyo porque como red clínico académica nosotros tenemos 5 pilares fundamentales, que es la atención de excelencia, la docencia, el compromiso social, la innovación y la investigación. Por lo tanto, esto es algo que se debe dar natural y se tiene que apoyar de manera estratégica, porque somos una institución distinta, que tenemos este valor agregado de ser red clínico académico. Y como es parte de nuestra misión, innovar e investigar, también es parte de nuestra visión, porque si nosotros le mostramos nuestra visión, ahora se está trabajando, ¿cierto?, en la próxima estrategia, pero nuestra visión como UCECRISTUS es ser reconocida para entregar excelencia clínica accesible a lo largo del continuo del cuidado. Pero esto requiere nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas formas de dar la atención. Por lo tanto, si queremos transformar la salud del país, es en la innovación y la investigación, sobre todo en la investigación aplicada, donde nosotros queremos que nos ayude con nuestra misión. ¿Y qué hemos hecho hoy día institucionalmente? Para que esto se materialice, tiene que estar en la estrategia. Y por eso está puesto en nuestra estrategia. Nosotros tenemos un pilar, que es el de cuidado integral, en la cual va el tema de la innovación clínica asociado a este pilar, que exige, ¿cierto?, que nosotros tengamos resultados asociados a ese pilar. Y define estructuras, ¿cierto?, crea estos laboratorios donde podamos pilotear y nos orienta a que tengamos iniciativas que nos hagan cumplir esta estrategia. Buscamos alianzas, hoy día, ¿cierto?, donde tenemos un ecosistema que cada vez está creciendo más en innovación, en donde participamos con, principalmente asociados a la universidad, pero también con nuestros socios estratégicos que es UCECRISTUS. Y también hay instituciones externas, ¿cierto?, aquí tenemos harta colaboración. También nosotros nos sometimos, ¿cierto?, a un proceso de evaluación externa, en el cual evaluamos nuestras fortalezas y debilidades. Y eso de manera seria, que después se ratifique en una definición de plan de acción a nosotros ya conocer, tener identificadas las brechas. Que eso nos ayuda mucho, ¿cierto?, a dónde tenemos que poner los recursos o dónde faltan nuestras capacidades hoy día como institución. Y esto nos ayuda también a volver a fortalecer la misma estrategia y desarrollar capacidades internas. Eso también necesitamos porque son los pilares de apoyo para el equipo conjunto. Y cuando materializamos esto, ¿cierto?, como este ecosistema que queremos hacer de innovación en UCECRISTUS, ¿cierto?, tenemos ya iniciativas institucionales, ya hemos partido a través de este apoyo que quedó en la misma estrategia, ¿cierto?, con proyectos de 100, nosotros los llamamos proyectos de 100 que nacieron como una forma de eficientar procesos, ¿cierto?, de generar recursos, disminuir costos, pero nos dimos cuenta rápidamente que para la innovación necesitábamos
un punto de vista diferente, ¿cierto? Los retornos son distintos, los tiempos son distintos, por lo tanto se hizo un PCIEN directamente para innovación, en los cuales ya tenemos 11 proyectos que han sido financiados. Tenemos concursos de innovación, algo que me gusta mucho es la colaboración con la Escuela de Diseño, ¿cierto? Entre la Facultad de Medicina, la Escuela de Diseño, se está materializando en esta vinculación también con los Ecristus, porque la multidisciplina nos ha llevado a muy buenos productos, muy buenas ideas. Por lo tanto, ese aporte de distintos otros actores también ha sido un buen semillero, pero que tiene que ser estructurado para que esto funcione. Generar capacidades habilitadoras, ¿cierto? La gobernanza de ella, dar un marco institucional, como se hablaba ahí, tiene que ser el uso responsable, ético, en algo que todavía no está totalmente regulado. Por lo tanto, este punto basal es algo que todos acordamos que tiene que partir con esto. Tenemos un centro de innovación en Puente Alto que queremos que sea nuestro punto neurálgico en los pilotajes. Ya se están probando, ¿cierto?, algunos proyectos ahí, pero queremos que esto crezca, ¿cierto? Y así también estamos incentivando a que eso ocurra hoy día en nuestra institución. Y el otro tema grande para nosotros es el acceso a datos para la investigación. Y también como la presentación anterior, tenemos una ley a la vuelta de la esquina, más todo lo que nosotros tenemos por temas sanitarios, ¿cierto? La ley de derechos de pacientes, sobre todo para tener una gobernanza de datos con fines de investigación robusta y que nos lleve, ¿cierto?, a disponibilizar de manera segura, de manera responsable, trazable y confiable con respecto a nuestros usuarios. Eso es lo que a nosotros más nos importa, mantener esa confianza. Y proyectos estratégicos, ¿cierto? Que ahí tenemos un proyecto emblemático que está ahora en curso, que es el Prisma IA 2.0, un proyecto Corpo, ¿cierto? Para desarrollar estas soluciones en las líneas que nos comentaban anteriormente y no me voy a retener más ahí. Y también definir como institución áreas prioritarias, ¿cierto? Aquí yo tengo también un ejemplo, el CAR-T, ¿cierto? Inmunoterapia avanzada para los pacientes en el área de cáncer, pero también registro hospitalaria, ¿cierto? También tenemos otros temas institucionales que también son de interés y queremos colaborar y queremos tener estas ideas que puedan aportar en estas áreas. Y el tema de salud digital, ¿cierto? Nosotros, nuestra institución también tiene cambios que se está transformando de manera digital. Tenemos ahora el registro clínico que disponibiliza estos datos y todo se empieza como a interactuar y a colaborar para este cambio que queremos y que tenemos como visión institucional. ¿Qué aportamos como servicios, como la entidad asociada? Principalmente el entorno clínico real. O sea, nosotros tenemos hoy día los pacientes de alta complejidad, tenemos un capital humano diverso, tenemos distintos niveles de atención, infraestructura ambulatoria, atención primaria, alta complejidad hospitalaria. Tenemos alguna experiencia en implementación, ¿cierto? En los pilotajes y los datos, ¿cierto? Que esto es lo que estamos trabajando para disponibilizar estos datos de manera segura y que nos sirvan, ¿cierto? Para impactar la salud de nuestro país. Y en este punto, ¿cierto? Próximamente nosotros vamos a lanzar un portal para gestión de solicitudes. La idea es colaborar con los investigadores, con este viaje del investigador, para facilitar, ¿cierto?, este acceso y contar con un catálogo institucional que permita a los investigadores ya de antemano saber qué podrían tener disponible. Siempre y cuando, ¿cierto?, estos proyectos sean todos aprobados por ética. Estamos hablando de que pueden tener con esto una idea de lo que hoy día tenemos como disponibilidad de datos digitales en la red. Y eso es, todo habla del desarrollo de capacidades para habilitar la innovación. Y esta es solamente el extracto, no se lo voy a explicar, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar y vamos a lanzar en agosto como catálogo para que puedan revisarlo los investigadores, de qué datos nosotros vamos a tener disponibles, y esto va a tener fechas, ¿cierto?, cómo se va a poder obtener, sobre todo de datos de nuestra ficha electrónica. ¿Y cómo solicitar este apoyo institucional? Y aquí les puse la anticipación clave. El procedimiento es mucho más largo, ahí les dejamos el link, yo sé que también Diego va a compartir este link, porque estamos trabajando con Diego, ¿cierto? Porque es necesario a través de este link llenar un formulario para que la red, a través de Diego, nosotros la red lo podamos evaluar. Entiendan que la red tiene que actuar como un directorio, ¿cierto? Saber que estos objetivos, cómo van a impactar en la atención de pacientes, nosotros estamos ahí, tenemos puesta nuestra misión, y eso es lo que nosotros evaluamos. Ese aporte que nosotros podemos dar, ya sea de financiamiento o de recursos, horas de médico, etcétera, tienen que ser
puestos de manera responsable en esta firma de la carta. Ya no podemos dejarlo al azar, si nos comprometemos, nos vamos a comprometer con una buena evaluación. Y es clave la anticipación, porque si no nos anticipamos no podemos interactuar con preguntas, dudas, y no queremos rechazar, sino que queremos potenciar y colaborar con ustedes. Y para terminar, solo destacar 3 puntos relevantes para nosotros. Queremos ser los socios, ¿cierto? Una red clínico-académica tiene ese valor. Hoy día lo vivimos dentro del hospital, en cada rincón de nuestra área están estos pilares que yo les hablaba. Así que queremos colaborar con ustedes. Tenemos la capacidad de aportar, ¿cierto? Sobre todo en lo que es nuestro capital humano, nuestro mundo real, ¿cierto? Que pueden acceder a eso, que es tan valioso hoy día de nuestra red académica, pero necesitamos que esto sea de manera temprana. Yo creo que eso es lo clave. En planificación, no podemos hacer algo serio, porque queremos ser un agente de cambio con ustedes. Creemos como institución que investigadores, agencias públicas, ¿cierto? Universidades, y nosotros como UCCristus, cuando es más diverso, ¿cierto? Esto podemos impactar más hacia nuestro país. Así que está totalmente invitado, ¿cierto?, a ver ese formulario y yo creo que se nos va a compartir para que nosotros podamos evaluarlo. Nosotros queremos transformar la salud en nuestro país, así que muchas gracias. Bien, ahora ya terminamos el espacio de charlas. Nos pasamos un poquito de tiempo, así que vamos a cambiar un poquito la forma de cómo van a hacer las preguntas. En vez de hacer el panel a lo largo, lo vamos a hacer desde el público, así no perdemos tanto tiempo. Hay algunas preguntas que ya vienen desde el público en la casa, pero quisiéramos partir dando al fondo la posibilidad de las preguntas acá. Y además, Nancy también ha ido preparando preguntas de acuerdo con lo que ha escuchado de cada uno de ustedes y nos va a acompañar con este panel distendido acá en la sala. Las invito a que suban igual, ¿o no? A que Como hacer prefieran. preguntas, bueno, si quieren, cada uno ahí puede estar sentado. Yo me llamo Nancy, por favor, soy directora de vinculación y marketing de la Iglesia de Campbell, Carolina y con Marcela. Parte del trabajo que hacemos es que generamos estos espacios de validación temprana con distintas instituciones, así que realmente es súper interesante para nosotros escuchar sobre todo a los representantes de las instituciones que hoy día presentaron y que podrían convertirse en socios en entidades asociadas para los fondos. Así que me gustaría dejar la palabra a Berta. Yo sé que los que se quedaron aquí entiendo que deben tener preguntas. Ahí hay una. Solamente saber si te va a hacer un taller para tecnologías avanzadas y si es que ese proyecto es abrirlo este año. Ahora podría ser. No lo podés ni confirmar ni negar. Lo que pasa es que el que se abra el concurso de tecnologías avanzadas depende de la definición del presupuesto exploratorio 2027. Acá ya estamos trabajando para una convocatoria que se va a adjudicar con presupuesto el próximo año. Tecnología avanzada sería el mismo escenario. La diferencia es que el FONDEF está, y de I+D está mucho más asumido y reconocido por el sistema, y por eso nos atrevemos a abrir una convocatoria sin que el presupuesto esté ratificado. Estamos esperando señales que nos digan, ok, nos atrevemos a abrir la convocatoria con estas señales de cierta seguridad de que va a haber recursos el próximo. ¿Otras preguntas? Hola, quisiera saber cuál fue el puntaje de coste de los proyectos que se adjudicaron en la última convocatoria o sea, claro, cuál fue como el porcentaje respecto de la postulación total. Es muy variable, porque el concurso de Idea I+D tiene dos líneas, la línea genérica y la línea temática. La línea genérica recoge todas las postulaciones que se alinean con todas las áreas de la ciencia. Pero la línea temática tiene un foco específico que tuvo en la convocatoria pasada 4 líneas temáticas. Las bases establecieron
que el presupuesto disponible para el concurso temático se tenía que repartir de manera equitativa entre cada línea temática. Por lo tanto, eso generó un presupuesto disponible de 100 proyectos por cada línea temática. Y eso impactó mucho en la cantidad de proyectos adjudicados dependiendo del nivel de postulaciones que había en cada línea. Entonces, por ejemplo, la línea de cohesión social y seguridad ciudadana adjudicó 7 proyectos con una línea de corte cercana al 3,5, si no me equivoco. Pero claro, tenía, no sé, 36, 40 proyectos postulados. La línea de biotecnología tuvo 220 proyectos postulados y los mismos 7 proyectos a adjudicar. Entonces, la línea de corte de biotecnología, si no me equivoco, estuvo como en el 4,7, 4,6, una cosa así. Uno no sabe ni se espera en En cualquier 4,6, claro. Entonces, la línea de corte del concurso genérico, que recibió como el 70% de los recursos generales del concurso, estuvo de todas maneras en 4,5, 4,3, así que 13. 13, 4,13. es muy alto. El mensaje es, estamos en un concurso que es tremendamente competitivo. Nosotros recibimos 870 postulaciones. Eso es más del doble de lo que recibimos hace 2 años. O sea, el incremento que estamos recibiendo es exponencial. Nosotros tenemos nuestra hipótesis, que acá tenemos un gran impulso, ayuda de inteligencia artificial para preparar proyectos y que por lo tanto está resultando más fácil preparar proyectos. Tenemos una necesidad muy grande del ecosistema de conseguir recursos en un ecosistema que no ha incrementado los recursos. Entonces tenemos cada vez más investigadores postulantes con los mismos recursos, desde yo creo que hace 4 años, incluso un poquito menos. Nosotros tenemos un efecto de sierra, porque tenemos años que adjudicamos un poquito más, al año siguiente estamos obligados a adjudicar un poquito menos, porque los arrastres de las segundas cuotas no comen parte de ese presupuesto, entonces vamos haciendo una sierra. De hecho, ahora fue para abajo. Ahora fuimos para abajo, exactamente. Y eso genera que haya mucha postulación que no se alinea con el objetivo del instrumento. ¿Ya? Entonces nos genera un gran volumen de proyectos que en verdad no están enfocados. Y ahí es donde está un poco el énfasis que queremos hacer este año, para que el postulante se dé cuenta de verdad cuáles son los elementos ganadores de un proyecto al momento de formularlo. Y el principal elemento es conversar con ese socio. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos llamando es la co-creación. Entonces yo creo que 30 días incluso no es suficiente para hablar con los secretos. Y tenemos incluso que cambiar un poco el paradigma. No tenemos que pensar en preparar el proyecto. Tenemos que pensar en que yo quiero hacer un desarrollo tecnológico y trabajo con anticipación para poder preparar la línea de desarrollo, independiente de si abre el FONDEP, si abre la Corfo, si abre cuál instrumento. Porque yo necesito tener claridad de cuáles son el problema, los requisitos de la solución, de mis socios, de mi ruta de desarrollo, antes. Y estar preparado para que cuando abra el FONDEP, yo tengo todos los elementos para poder postular. Ese es un súper buen cambio de mirada. A nosotros que nos toca, por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren postular un proyecto FONDEP y no tienen una empresa asociada o no tienen una institución asociada. La posibilidad de que hoy día conozcan a alguien, consigamos la reunión, generemos la conversación y que de aquí a 2 meses o 3 meses que va a ser al FONDEP, tengamos humo blanco para que esto efectivamente funcionen como colaboradores, es bien poca, para decirles bien concretamente. Pero si pensamos que están construyendo una relación y que a lo mejor esta relación la van a cimentar y el próximo año no va a postular, pero es una relación que ya partieron. Entonces, aquí fue súper interesante escuchar las líneas temáticas de cada una de las instituciones con las que podrían ir ustedes como entidades asociadas, pero además requiere la confianza, requiere caerse bien, requiere una serie de cosas que no lo van a conseguir en 2 semanas, en 30 días, en 45 días.
y eso es súper clave, y también ustedes van a ir en sus contextos cotidianos profesionales, probablemente van generando estas conversaciones, y ahí es donde tiene que salir esta ampolleta de, aquí podría haber una institución social. Gracias, Consuelo. Preguntas que están en el chat. Sí, hay una pregunta que llegó de Víctor Valdivia, que hace tuvo que ir, pero la dejó escrita para que pudiera responder. Pero básicamente, un proyecto que apunta a buscar una solución de enfermedades huérfanas que generan un gasto social elevado. ¿Es pertinente para postularlo a Fonder? Está dentro de una línea temática priorizada, sí. Muy variado. Depende. Pero también hay que lograr, en el fondo, y es fome que lo diga, pero hay que lograr plantearlo de la manera correcta, con los socios adecuados, porque, claro, es pertinente porque es una necesidad, pero si yo no soy capaz de dejar clara esa necesidad y ese vacío y los costos que tiene asociado, entonces pierde visibilidad y termina siendo en una enfermedad rara que no tiene solución, pero afecta a tan poca gente que, mucha, bueno, es la pérdida, ¿no? Entonces depende mucho de la capacidad que nosotros tengamos de poder relevar cada uno de sus elementos y de asociarnos de la manera correcta para poder llegar, porque en el fondo, por alguna razón, no existe una solución, una terapia para esa enfermedad. Entonces, el que logremos entender muy bien el por qué no existe, porque yo no creo que nadie haya intentado el camino. Es muy raro que nadie haya intentado el camino, a que nadie se le haya ocurrido. Entonces, algo pasa, es como, perdón, el cultivo de la macha. Llevamos 20 años tratando de cultivar la macha y no resulta. ¿Ya? Entonces, es como, ¿no será que estamos más bien en un espacio en el que algo pasa y hay una justificación o una razón científica más grande que impide que esos desarrollos lleguen a buen puerto? Ahí las reflexiones las dejo. Sí, Consuelo. Con respecto a las repostulaciones, el track, por ejemplo, para la evaluación sigue el mismo carril que el track de una postulación nueva. Sí, el mismo. O sea, cuando ustedes postulan, se les pide un apartado especial en la plataforma de postulación, declarar si ese proyecto fue postulado antes. Yo espero lograr además este año incorporar una declaración de si han ejecutado un proyecto relacionado antes, que no es lo mismo que haber postulado antes, ¿ya? Porque en el fondo puede haber un proyecto que generó los resultados previos que dan pie ahora a continuar esta línea de desarrollo, que es distinto a que yo haya presentado mi proyecto, fue rechazado y ahora tomo esos comentarios y lo vuelvo a presentar, ¿ya? En el caso de repostular, se les pide completar un formulario donde en el fondo reconocen o contraponen cómo se hacen cargo de los comentarios recibidos. Nosotros hacemos el máximo intento para tomar en consideración todos esos elementos. La mayoría de las veces buscamos que sea evaluado por las mismas personas y los paneles que participaron del concurso previo. El problema es que cuando tienes 870 proyectos postulados, tenéis de partida 4.000 investigadores inhabilitados para participar. Entonces el mundo de la investigación aplicada tampoco es tan grande como para que al final tú logres encontrar el anestesiólogo, especialista, que no es parte de los 3 proyectos postulados en anestesiología y que además no tenga redes de trabajo conjunto con los pocos chilenos anestesiólogos que trabajan en innovación en Chile. Entonces se te hace un poquito difícil conseguir alguien que pueda mantener la misma visión del que tuvo la evaluación pasada. Surge la segunda pregunta, justamente lo que tú dices, ¿conviene entonces escribir la propuesta en inglés para tener acceso a revisores internacionales si es que en Chile no existe el campus? O sea, si hay es una alternativa. Eso
hace algunos años era mucho más fácil para nosotros. Al día de hoy yo tengo que tenerlos de todas maneras nombrados como evaluadores ANID para poder contactarlos. Y ese proceso demora como 2 meses, siempre que el contactado tenga voluntad de ir respondiendo y enviando los documentos a tiempo y firmar los contratos y todo. Entonces es imposible pensar que yo dentro del proceso de evaluación logre contactar a una persona, contratarlo y generar la evaluación. Entonces nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo y a lo mejor han recibido invitaciones para ser evaluadores ANID, que los invito a aceptar, para ampliar nuestra base de datos de evaluadores. Porque la verdad es que con los volúmenes de proyectos que estamos recibiendo, eso está siendo un elemento limitante para nuestros procesos. Para todo, en todo caso, por sistema pasado. Me imagino, están todos sobrepasados. Gracias. Sí. ¿Qué pasa con, en el fondo, proyectos que no necesariamente son comercializables, sistema privado, etcétera, sino que transferibles más como política pública? Ahí viene a separarse muy bien, sí, en la definición de si es un FONDEP o un FONDES. He hecho ese análisis y habiendo definido, sí, vamos para el FONDEP. Absolutamente, o sea, los costos, en el fondo, los resultados que busca un proyecto FONDEP son productos, servicios, sistemas operacionales o sistemas de gestión. Y todos esos elementos son transferibles, ya sea al sistema público o a un sistema privado que monetariza, en el fondo, ese resultado. Cuando es un bien público, ese bien público genera impactos positivos siempre y cuando sea usado. Y ahí de nuevo, bueno, entonces tengo que ir a hablar con MinSal para saber cómo funciona este trabajo, esta red, y cómo cuantifico esos impactos, que es parte de cómo se plantea la propuesta. Ahora, escuchen bien, nadie mejor que el que tiene el dolor sabe cuánto le cuesta. Entonces, de nuevo, si yo me doy el tiempo de conversar suficientemente con ese socio que tiene el dolor, la parte de cuánto cuesta me va a venir otorgada del mismo socio. A veces hay caminos mucho más fáciles para conseguir la información, solo requiere tiempo. Gracias, Consuelo. A mí me gustaría hacer una pregunta a las personas que vinieron de UCECRISTUS, de ISP, también del Ministerio de Salud. ¿Tienen algún mecanismo más formal cuando se apoya, para apoyar un proyecto FONDEP? UCECRISTUS lo tenía, por ejemplo, una línea interna, más allá de este ingreso a través de la ley de lobby, sobre todo en instituciones públicas, en que nosotros podamos contactarlos a ustedes o debiéramos ir buscando caso a caso quién es la contraparte. A veces son organizaciones tan grandes que nos cuesta dar efectivamente con la persona que tiene el dolor dentro de la organización y que puede, por ejemplo, dar este dato de cuánto cuesta esta problemática. ¿Qué nos recomendarían? Nosotros en realidad tenemos un área, el área donde trabajo ellos, que es el punto de referencia y coordinación interna. Entonces, actualmente las plataformas que mostramos son para hacer consultas o acceder a información más bien, pero para el desarrollo de un proyecto concreto que ya llegue a una intención y básicamente tratar de resolver un problema puntual o saber cuáles son los problemas, ahí es directo con el área que yo tengo. Estamos diseñando una interfaz y un formulario para hacerlo por vía electrónica, pero por ahora en realidad a la persona de contacto solamente. Somos nosotros los que coordinamos harta esta reunión, así que me voy a quedar con los contactos que me voy Juan Pablo. Sí, en MinSal no hay nada, no hay un área específica que pueda ayudarnos y hacerlo, porque no es el giro del negocio de MinSal, entonces sí tener dolor, ese es nuestro giro del negocio. Pero cómo hacer no lo tenemos. Hay que navegar Hay que navegar si es que en MinSal o si no directamente con alguno de los servicios de salud que muchas veces son los que tienen el dolor más directo también, ¿no? Si lo queremos a nivel nacional, claro, nosotros a nivel MinSal, pero si es tecnología, se puede contactar conmigo y yo los ayudo en lo que pueda, pero decirles
ayudarlos a navegar, ¿no? Así como, conéctate con esto, pide la reunión con este otro. Eso sí los puedo ayudar yo, pero... Ah, buenísimo. Eso ya eso es mucho. Sí, sí. Súper. Yo creo que estamos, sobre todo en honor a la hora, yo creo que el concepto clave que quedó de esta conversación es tiempo. Y lo bueno de este espacio, como ya vieron, es que todavía no está abierta la convocatoria 2017. Estamos anticipándonos como universidad a este proceso y también pensamos que a lo mejor a los que están, todos los que están trabajando acá, me imagino, porque tienen alguna idea que quieren explorar de postulación, y a lo mejor es una buena oportunidad de comenzar a explorar vínculos, a comenzar a ocupar todo el apoyo que podemos prestar nosotros de la dirección de transferencia, pensando que a lo mejor la postulación exitosa va a ser el próximo año, pero este ejercicio de trabajo previo es súper importante tanto para el desarrollo del proyecto como, ya nos dijo Consuelo, y nosotros también lo sabemos, poder generar vínculos que les va a permitir tener esos socios que digan, sí, esta tecnología es necesaria, es pertinente, la necesitamos, cumple con resolver una problemática que existe. Me gustaría aprovechar también para justamente el apoyo del ISP, como tú señalaste, el tema del tiempo para nosotros es importante. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros nos piden apoyo a última hora muchas veces. Entonces, eso en realidad con esta reestructuración que estamos teniendo, probablemente puede generar un riesgo de que no se va a poder gestionar ese apoyo. ¿Ya? Entonces, también para que nos incluyan dentro del proceso de formulación, evaluación, y ya vimos que no es un proceso de un día para otro, entonces eventualmente puede ser que la última semana, y nos ha pasado, y el último día se han prestado, y eso sería interesante que participe, entonces puede ser un riesgo que también nosotros no podamos apoyar por eso. Muy bien. ¿Cuántos días? Muchas. Yo creo que, ¿O meses? yo creo que... ¿Cuántas leyes del lobby? No es por lobby, pero yo creo que un mes es razonable para tener más o menos consideración que nosotros podamos internamente hacer la gestión. Y además porque firman las autoridades. No, Claro. firmas tú, Es que no lo sabemos. firma efectivamente. No es solo la firma también, entonces ahí en realidad... Pero, Evaluación. Claro. También se va una semana. una firma una semana. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a la Escuela de Medicina, gracias a Pablo, a la facultad. Me encanta ver aquí académicos, yo sé que no son solo la Escuela de Medicina, sino que de otras unidades académicas. Muchas gracias. Y cuenten con la dirección de la empresa también como un aliado para estos procesos innovadores, todo lo que tiene que ver con gestión de recursos para proyectos de I+D, con propiedad intelectual, con la transferencia, también con la visibilidad que podemos dar a esos proyectos a través de la ley que llevo yo, que tiene que ver con comunicación y imagen. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que están en la casa.